Qué bueno es nuestro Padre Celestial, nuestro Padre Celestial. El viernes, el día 19, celebramos el Día del Papá. ¿Cuántos padres hay aquí? Vamos a ver, que levante la mano, ¿cuántos padres hay aquí? Alguno que no quiere levantar la mano. Le voy a decir una verdad. Mire, cuando dice que la palabra de Dios en el libro de Génesis, cuando Abraham diezmó a Melquisedec, el rey de Salem, que es un personaje que aparece ahí en la palabra de Dios, que representa a Jesús, Abraham va y diezma, dice el apóstol un siglo más tarde, que ya en el diezmo de Abraham estaba diezmando por él y por Leví. Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob, que es el mismo que Israel, con el cambio de nombre, y Jacob tuvo a Leví. Pues Abraham, 4 generaciones antes, había diezmado por él y por sus bisnietos. ¿Qué le estoy diciendo yo? Que quizás usted ahora mismo no sea padre, pero ya Dios le está bendiciendo con esa verdad y con esa vida. Ya aún los niños que acaban de pasar, ahí estaba Mateo que pasó adelante, ya cuando nosotros oramos por los padres, estamos orando aún por esos niños que han de ser padres. Así que si yo le digo esto y usted entiende lo que estoy diciendo, ¿cuántos padres hay aquí? Ahora voy a hacer otra pregunta. ¿Cuántos padres hay aquí? Levanten la mano los padres que hay aquí. ¿Hay más que levantar la mano? Qué bueno, qué bueno. Diga conmigo, Abba, Padre. Ese es el título de hoy. Abba es la palabra aramea para decir papá. Papá, padre. Padre conlleva muchísimas cosas. Los que son padres lo saben. Y cuando yo buscaba la definición de padre en el diccionario, me gusta a veces buscar cuando hablo de alguna palabra concreta cuál es la definición, porque te da a veces, pues había muchas definiciones para papá o para padre. Biológicamente decía en primer lugar que es un ser vivo masculino que tiene descendencia. Entonces ahí podemos meter un montón de cosas, ¿verdad? Una segunda definición decía de padre varón que por su carácter protector o afectivo hacia alguien asume ese rol, asume esa función, aunque no sea un padre biológico, pero que es padre por ese carácter que tiene. También decía otra de las definiciones, que el padre es el autor o el creador de algo. Es decir, si yo le decía, por ejemplo, la gente dice, ¿quién es el padre de la electricidad? ¿Cuántos usan la electricidad? Todos usamos electricidad, ¿no? ¿Saben quién fue el padre de la electricidad? Alguien la inventó, alguien fue el creador. Bueno, en este caso hay 3 que se dan el mérito. Está Gilbert, está Tesla y está Edison, pero se le llaman los padres de la electricidad. Entonces, cuando hablamos de padre, pueden haber esas definiciones, pero cuando hablamos de paternidad, es algo que aún es un poco más profundo aún. Porque uno puede ser padre y no ejercer paternidad, y se ve mucho hoy en día. Y alguien que no ha sido padre puede ejercer y asumir paternidad. Padre es lo que digo biológicamente. ¿Por qué? Porque la paternidad es más que una relación biológica, es un legado o es una autoridad que viene dada de los cielos sobre la tierra. Jesús nos trajo la revelación del Padre. Hasta Jesús se hablaba de Adonai, se hablaba de Yahvé, que no ellos querían pronunciar, decían el Dios sin nombre, decían el Todopoderoso, daban los atributos de Dios, pero es Jesús el que comienza a hablar específicamente, en el Antiguo Testamento algo trata, pero es el Jesús el que nos revela al Padre Celestial. Y fue una de las causas por las que quisieron matar a Jesús. Porque él decía, mi Padre, y decía, ¿cómo que está llamando a Dios tu Padre? Ellos no podían entender esto. Y no solo eso, decía que comenzó a enseñarle a los discípulos, a la plebe, como entendían ellos, a los pescadores, a las que habían sido prostitutas, a la gente que se relacionaba, a los que cobraban impuestos, aún a los gentiles, decían, no, hablen a Dios como Padre. Y eso cuando lo oían los religiosos, eso lo sacaba de sus casillas. A veces no entendemos todo esto. Diríjanse a Dios como el Padre. Y aquellos entendían cómo va a ser el santo, el creador, el inmutable, el eterno, el soberano. ¿Cómo tú puedes decirle, Padre nuestro? Eso fue lo que le enseñó Jesús cuando hicieron, ¿cómo orar? ¿Qué tenemos que decir? ¿Cómo lo hacemos? Y Jesús dijo, digan, Padre, diga conmigo, Padre nuestro.
Eso lo escucharon en aquella época y decían herejía, herejía. Y a veces es inconcebible para nuestra mente humana, para nuestra mente terrenal, que nosotros al Creador, al Dios eterno que no conoce tiempo, al que estableció el universo o los universos, las constelaciones, la profundidad de los mares, la inmensidad, las cosas que aún no llegamos ni a conocer ni a entender, no solamente las visibles, sino las no invisibles, toda esa extensión del mundo espiritual que no podemos ni a conseguir, que la palabra es lo que nos da unas pequeñas pinceladas de todo eso, a un ser tan grande, tan infinito, le pueda decir yo, mi papá, mi padre. La razón humana no lo puede concebir. Aún nosotros lo decimos, pero nuestra mente carnal no lo concibe. Decimos, sí, es mi padre, pero no lo concebimos. Porque es una idea inconcebible humanamente hablando. Por eso es por revelación del Espíritu Santo. Por eso que Jesús nos dice, tienes que nacer del agua y del Espíritu. Si no lo podrás repetir, lo podrás decir, pero seremos como loros. Un loro puede decir, Dios es mi Padre, Dios es mi Padre, Dios es mi Padre, Dios es mi Padre. ¿Cuántas veces? Si se lo enseñas, lo dice. ¿O no? Pero Dios seguirá siendo su creador y no será su Padre. Aunque lo diga más veces que nosotros. He visto loros que son, te comen el coco. Entonces, sonaba herejía. Incluso muchas veces como creyentes decimos Padre, cantamos Abba, decimos Papá, pero no lo asumimos en nuestro espíritu. Porque intentamos razonar ese ser de Dios de una manera. Y porque en otras ocasiones, en nuestro interior, tenemos la idea, la imagen, el significado o la experiencia personal muchas veces de la paternidad. Y no para mucho fue para echar voladores, ¿verdad? Entonces, en nuestra idea, la palabra padre, en nuestro lenguaje y en nuestro contexto social de hoy en día, difiere bastante del contexto del siglo I o de otros contextos de otras como digo yo, culturas, ¿verdad? Yo siempre recordaré cuando era pequeño que si mi padre decía esto, eso se hacía. Tú decías, no quiero comer potaje, y te decías, el potaje te lo comes, ¿y tú qué hacías? Hoy dile a un niño te come el potaje, no, o no. Y era el trasfondo cultural y otras cosas. Entonces, cuando nosotros decimos hoy papá, no entendemos lo mismo que cuando quizás hace 10 años lo entendían o hace 100. Hablábamos unas semanas atrás del matrimonio, ¿verdad? Yo le decía que Jesús es la idea del esposo y la iglesia es la idea de la esposa y de cómo el enemigo intenta desvirtuar, romper todo lo que tiene que ver con matrimonio, cambiar aún las palabras, ya el lenguaje, ya hoy en día, a día de hoy no significa lo mismo matrimonio que hace 20 años, porque intenta desvirtuar toda la razón. Y con el Padre es exactamente lo mismo. Una de las grandes estrategias del enemigo es romper la paternidad terrenal, para que el hombre no pueda relacionarse con Dios de padre a hijo. La idea de la paternidad, la idea del Padre. Y por eso vemos lo que vemos. No solamente en nuestra cultura, sino bueno, en Latinoamérica a veces parece que era como aquí en tiempos hacia atrás, ¿verdad? Todo lo que es la paternidad y te das cuenta que hay padres de uno, de otro, un cacao mental, una desfiguración de la paternidad, que a veces cuando venimos a Cristo, venimos al Señor, seguimos sin asumir esa idea. Pero yo quiero traer una referencia al día de hoy, que fue una referencia también en tiempo de Jesús. Y era el modelo, era imagen, y era el padre Abraham. Diga conmigo, el padre Abraham. ¿Cuántos saben la canción esa? La tengo que cantar. El padre Abraham tiene muchos hijos tiene. El padre Abraham, diga, yo soy uno de ellos y tú también. Adoremos al Señor. Mano derecha a mover, se la sabe, ¿no? Si no, pastoree de niños para que vea cómo se la sabe. Al final terminamos moviendo, vamos, hasta las orejas se movían para arriba y para abajo. Pero ya era un modelo el padre Abraham. ¿Y eso qué? En tiempo de Jesús ya tenía 2000 años que había pasado por la tierra. Leemos el capítulo 8 de... Es que me ilusiono con las canciones. Capítulo 8 de Juan, versos 37 a 42, que dice, está hablando Jesús y está diciendo lo siguiente. Sé que soy descendiente de Abraham y sin embargo procuráis matarme, porque mi palabra no tiene cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto con mi padre
Vosotros entonces hacéis también lo que oísteis de vuestro padre. Ellos le contestaron y le dijeron: Abraham es nuestro padre. Jesús les dijo: si sois hijos de Abraham, haced las obras de Abraham. Pero ahora procuráis matarme, a mí que os he dicho la verdad que oí de Dios. Esto no lo hizo Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Ellos le dijeron: nosotros no nacimos de fornicación, tenemos un padre, es decir, Dios. Jesús les dijo: si Dios fuera vuestro padre, me amaríais, porque yo salí de Dios y vine de Él, pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que Él me envió. Y es Dios, es Jesús el que le saca el tema de la paternidad a los fariseos, a los religiosos de su tiempo, y les habla de Abraham, porque Jesús sabía que ellos respetaban la persona de Abraham, que, como le digo, todo lo que había dejado, el padre de la fe, el padre de la promesa, y un ejemplo en la tierra de paternidad, de la paternidad que agrada a Dios, a pesar de que tuvo sus errores, que tuvo sus miedos, sus luchas, sus fracasos, pero al final él se determinó a hacer la voluntad de Dios. Y él aprendió, porque todos tenemos que aprender, a escuchar a Dios y a obedecerle, a tener esa intimidad con Él y a serle fiel a Él. Entonces, un buen padre, si podemos decir buen padre, es mucho más que cuidar a un hijo o a los hijos, o educar, o dar lo mejor, o volcarse por darle oportunidad de futuro, que muchos padres hacemos, ¿verdad? O dedicarle tiempo, o apoyo, o corrección, porque un buen padre corrige. Hoy en día parece que la corrección y la disciplina es del siglo pasado, pero un padre correcto corrige. Y el Padre también es una referencia, de algún modo, de ese Padre celestial. En otras palabras, reflejamos al Padre de las luces, al Eterno. Y solo podemos, de alguna manera, reflejar a ese Dios tan grande viviendo el mensaje de Jesús y una relación estrecha con el Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo el que nos revela al Padre en el hombre espiritual o la mujer espiritual que somos. Porque el Espíritu, dice la palabra, todo lo escudriña, aún lo profundo del mismo Dios, y lo revela. Entonces la paternidad es una realidad espiritual que fluye del cielo hacia las personas, y todos necesitamos al Padre espiritual. Por eso es que Jesús dijo: tenéis que nacer del agua y del Espíritu, no del intelecto. El intelecto te puede ayudar a conocer verdades, pero eso te tiene que llevar a un nacer del agua y del Espíritu. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, el gran problema de nuestra sociedad es que está huérfana. Hay una orfandad tremenda. Y no estoy hablando de hijos, estoy hablando de abuelos que son huérfanos. Estoy hablando de personas huérfanas. Huérfanas, o como decía también Jesús en otras ocasiones, ustedes no tienen al Padre de las luces. Vuestro padre es la ignorancia, vuestro padre es las tinieblas, y yo he venido a traer luz para que dejéis de estar atrapados en la paternidad de las tinieblas y paséis al señorío de Cristo, a la paternidad de los cielos. Y se puede ser padre y no tener hijos, y Pablo lo habla mucho en sus epístolas. ¿Recuerda Pablo? Pablo no se casó, Pablo no tuvo hijos, pero él habla en sus epístolas a sus hijos, a los hijos. ¿Por qué? Porque en Pablo había una autoridad del Padre Celestial que fluía a través de él para enseñar y para revelar a tantas personas acerca de la familia de los cielos. Entonces, de alguna manera, cuando tú encuentras la luz y tú comienzas a fluir en la unción del Padre, Él te va a mostrar por qué hay muchos que necesitan entrar a la familia de los cielos. Seguramente usted conocerá a alguno, ¿verdad? Seguro que sí. Entonces, la paternidad que trasciende es la que lleva a tus hijos, recuerde, no solamente físico, pero es la que lleva a tus hijos a alcanzar y vivir las promesas que Dios te dio a ti y aún más allá. De eso se trata. Por eso, cuando hablamos de Abraham, humanamente hablando, si usted, asuntos sociales, a día de hoy, tranca a Abraham en aquel tiempo, ¿qué sucede? Porque, ¿sabe lo que pasa? Y yo a veces leo la Biblia y a veces lo leemos tan idealizada. ¡Ay, qué bonito! Mira cómo hizo, que llegó el ángel, se le apareció y le dijo a Abraham: no le cortes el cogote. No lo pone así, ¿no? Le ponemos la palabra: no sacrifiques. ¡Ay, qué sacrificio de amor!
¿Entendemos, no? Humanamente, tú dices, ¿Abraham fue un fracaso de padre? ¿Cómo que no? Eso es un buen padre. Y a veces estamos limitados cegados a la paternidad humana sin ver la paternidad de los cielos, la paternidad de Dios. Y por eso perdemos muchas veces a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque queremos siempre lo mejor y actuamos con buenas intenciones, pero fuera de la voluntad de Dios, fuera de la paternidad de Dios, de la obediencia a Dios, de la dirección de Dios. Y fuera de la dirección de Dios no podemos alcanzar los propósitos que Dios tiene para nuestros hijos. Entonces, Abraham es un modelo de padre. Su entrega, su determinación, su disposición de creerle a Dios le llevó a creer en cada promesa de Dios y a ejercer por encima de su propia voluntad como Padre terrenal, hacer la voluntad del Padre de los cielos. Esa es la que marca la diferencia. Por eso Abraham fue llamado el padre de la fe de los vivos y el padre de los que duermen, o el seno de Abraham, el padre de los muertos. Ahí también tiene una función. Asuntos Sociales se hubiese enterado que Abraham expulsó a Ismael y lo mandó al desierto, ¿y qué le hace? ¿Qué padre hace eso? ¿Qué padre hace eso? Echar al hijo de casa. Y le hubiese dado aunque sea unas perrillas para que fuera un hotel, pero no. ¿Lo mandó? Al desierto. ¿Es un buen padre? ¿Usted qué cree? Seguimos pensando en lo terrenal porque no tenemos dirección divina. Por eso tenemos que preguntar a Dios. Por eso que había un problema. Era la voluntad del Padre de Dios, claro. Era la voluntad de Dios. Pero él no quería porque él amaba a Ismael. Era su padre. Pero tenía ese problema Ismael con Isaac y Sara con Agar. Y aquello se había vuelto ya. La casa se había vuelto, aquello era un terremoto todos los días. Y entonces él dice, ¿qué hago, Señor? Mi mujer dice que eche a Ismael. ¿Cómo voy a echar a mi hijo de casa? ¿Cómo voy a echar a mi hijo de casa? Le pregunta a Dios. ¿Y sabe qué le dice Dios? Échalo, Abraham, y despreocúpate de él, yo voy a cuidar de él. Tú échalo. Yo de Ismael también haré una nación grande, porque estuvo en tus lomos, porque es tu descendencia. No es él hizo la promesa, pero yo también lo amo, porque te amo a ti, Abraham. Vete y déjalo en el desierto, yo voy a cuidar de él, despreocúpate. ¿Pero qué? Hay una dirección de Dios. Lo que nosotros parecemos que eso es, que no es un buen padre, al contrario. Es el padre que hace la voluntad del Padre de los cielos. Ismael se formó una nación grande y el ángel visita a Ismael y a su mamá, a Agar, y los cuida en el desierto y los levanta y emprende una nación con ellos. ¿Por qué? Porque Abraham escucha a Dios. Tenemos que escuchar a Dios. Es que yo como padre no quiero echarlo de casa. ¿Qué te dice Dios? ¿Qué está sucediendo en tu casa? ¿Puedes seguir así? Ay, pero es que es mi hijo. Ay, bendito. Y así nos pasa. Así nos pasa. Y después dice que coge a Isaac y comienza a subir Moria, el monte Moria. ¿Y qué va a hacer? ¿La fiesta de cumpleaños del hijo? ¿Qué va a hacer? ¿Y tú llevas la tarta, Isaac? No, yo llevo la leña. ¿Y tú qué llevas, papá? Yo llevo el cuchillo. ¿Y el cordero? Tú tranquilo. El cordero, vamos a ver qué pasa. ¿Eso es un buen padre? Pensemos en escala celestial. Seguimos pensando en escala terrenal y las cosas no se dan. Y Abraham sube a lo alto de Moria y allí está dispuesto a hacer lo que Dios le ha pedido. ¿Y qué le ha pedido? Sacrifica a tu hijo. ¿A quién? ¿A Ismael? No, a Ismael no. Al de la promesa. A Isaac. Y fíjense qué es la fe, que él, sabiendo que sobre Isaac están las promesas de Dios, que ya lo tuvo con 100 años, que han pasado 12 años, que ya tiene 112, dice, tú vamos a ver, tú me diste la promesa y ahora me dices que yo sacrifique a mi hijo. Pero como sabe quién es Dios, dice que la fe es tal, que él dice, si yo ahora le corto la yugular a mi hijo aquí en lo alto de este monte,
y lo sacrifico, Dios tiene el poder para resucitarlo de los muertos y volver a traer. Eso es fe. Y eso es escuchar la voz de Dios. Porque si a mí me dice eso, digo, ¿me está hablando el demonio? ¿O no? Pero él sabía la voz de Dios. Él conocía la voz de Dios. Él estaba representando algo que ni siquiera Abraham es consciente de lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque él entiende, Abraham, que él tiene que agradar al Padre Celestial. Porque él es llamado Padre de multitudes. Pero tú no puedes ser Padre de multitudes si tu vida no agrada al Padre Celestial. Porque hay una inyección directa de una cosa a la otra, de lo físico a lo espiritual, o de lo espiritual a lo físico, perdón. Entonces, es un Padre que ama, pero que ama a Dios sobre todas las cosas. Y está dispuesto a entregar lo más que ama, que era Isaac en ese lugar, más que a sí mismo. Porque Abraham dice, si me dice que me sacrifico, yo me sacrifico. Pero a mi hijo. Y le dice Dios, no estás equivocado, a tu hijo. Y él dice, tan afuera la cosa que él comienza a caminar y no le dice nada al hijo. Yo creo que ni a la mujer le dijo nada. Me digo, me voy que nos vamos a días de camino. Pero ¿sabe lo que pasa? Yo me imagino a Abraham y a Isaac a lo alto de aquel monte. Le había dicho a los siervos, quédense ustedes, no suban al monte. Y ellos dos solos allá arriba, atándolo alrededor, preparando aquellas piedras para hacer el altar y sacando el cuchillo y afilando el cuchillo a ver si pasaba algo, no pasaba nada. Y yo me imagino lo que está aconteciendo en el mundo espiritual. La representación espiritual. ¿Cuántos ángeles estaban pendientes de qué iba a hacer aquel hombre? Cómo el enemigo fue avergonzado, así como fue avergonzado la cruz de Jesús. Porque ni el mismo Lucifer, siendo alto querubín en el reino de los cielos, estuvo dispuesto a hacer la voluntad del Padre. Pero un hombre mortal, un hombre que se ha equivocado tantas veces, un hombre que ha tenido sus errores, un hombre con debilidades, un hombre con miedo, está dispuesto a, por encima de todo eso, escuchar la voz del Padre, la voz de Dios. Entonces, yo creo que cuando saca el cuchillo para allá rebanarle la cabeza al hijo, lo voy a poner así para que no lo idealice, sale aquel ángel y dice, ¡no! ¿Qué hace? ¡Suelta! Se llega a tardar el ángel un poco más y tiene Dios que resucitarlo. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Aquello hizo una onda expansiva espiritual que rompe las tinieblas, que le da esa autoridad a Abraham para ser quien llegó a ser y quien está siendo ahora en este momento. De eso se trata, el Padre de la fe. Y es la imagen, sin él saberlo, nos señala, representa a Abraham e Isaac, la imagen de Jesús en el Calvario que pasarían 2000 años después. El Padre en los cielos, Isaac en la cruz, Jesús en la cruz. Y yo me imagino que Jesús pensando, vas a hacer lo que hiciste con Isaac, ¿verdad? En el último momento me vas a salvar. Y el Padre dice que parece como que no mira aquel lugar. Y Jesús expira. Habiendo dicho el Padre, este es mi Hijo amado, y habiendo dicho Jesús, Padre, si tú quieres pase de mí este momento, esta aflicción, esta angustia, pero no se haga mi voluntad. Pero nosotros siempre queremos hacer nuestra voluntad. ¿O no le ha pasado? Por eso tenemos que aprender. ¿Le ha pasado a alguien? ¿Están los miedos aquí? ¿Están después? Y le han pasado a ustedes. Mire, la paternidad delante de Dios son hechos, son frutos. Es el mover del Espíritu Santo, es fe, es confianza, son promesas, es conocer al Padre, es una conexión directa. Abraham conocía tanto a Dios que él sabía que si sobre mis hijos están mis promesas y tú me dices que yo los sacrifique, yo te voy a hacer caso, pero tú vas a hacer algo porque están mis promesas sobre él. Y tú eres un Dios de promesas, tú eres un Dios de pacto. En Hebreos el capítulo 11, versos 17 a 19, dice, por la fe, Abraham, ¿cuándo fue? Todos los padres son probados. Todos. Cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas
Abraham ofrecía a su único hijo. Fue él a quien se le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. Y él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también, en sentido figurado, dice la palabra, lo volvió a recibir. Todos los padres somos probados. Y también estoy hablando de los padres que no tienen hijos biológicos. Son probados. Si vas a llevar lo que Dios ha puesto en tu interior que lleves. Y tu respuesta personal define si tus hijos verán cumplidas las promesas de Dios. Así que es importante esto, saber dónde estás ubicado y quién es tu paternidad. Padre es sinónimo de amor. Juan 3:16 dice lo siguiente, y este versículo es archiconocido, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio, ¿a quién dio? Al único de la genética de Dios, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga. No te equivoques. A veces queremos decirle, Dios, demuéstrame que me ama, solucióname este problema, dime, Señor, que estás ahí, que tú me estás amando, ayúdame con esto, ayúdame otro, no me dejes pasar por este trago, no me dejes pasar por lo otro. Mire, el Padre amaba a Jesús. Este es mi Hijo amado, Él me complace, Él hace mi voluntad, y sin embargo pasó lo que tuvo que pasar. Dios ya nos demostró que nos amaba. Tú no le puedes decir a Dios, demuestra, ya te demostró que te amaba. Ya te lo demostró en el momento que bajó Jesús y entregó lo que el Padre más te daba por nuestros pecados, por tus errores, por tu inconsciencia, por tu egoísmo, por tus faltas, por todo eso fue entregado a Jesús. Mire, Él dio a su Hijo, dice la palabra. A Jesús lo humillaron, lo torturaron, se rieron, lo abofetearon, lo escupieron, lo desnudaron públicamente y lo clavaron. Y Él con una palabra hubiese dicho fuego del cielo y hubiese acabado con todo aquello en un segundo. Pero le dijo, ¿lo hago, Padre? Le dijo, no te defiendas. Si te defiende alguien soy yo. Camina el camino que se presenta adelante. Y Él lo hizo. Y sobre todo después de que todos sus amigos íntimos salieran corriendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque te ama. Porque el Padre nos ama. Porque Dios quiere ese contacto con nosotros. Él no quiere ser tu Dios, que lo es, porque es Dios eterno. Eso cabe por sentado. Pero Él quiere ser tu papá. Tu Padre, y solo mandó todo esto porque Él quiere relacionarse contigo de manera íntima, personal, única, íntima. Y a veces nosotros no lo entendemos, o no lo percibimos, o no lo manifestamos. Dios amó tanto tu vida y la mía, que dio a Jesús para pagar nuestros pecados, para borrar todos esos errores. Para pasar por alto, que es lo que vamos a celebrar en breve, la Pascua es pasar por alto, o sea, la palabra Pascua, pasar por alto nuestras transgresiones, nuestras historias. Y eso hace posible el sacrificio de Jesús, que el eterno, el inmutable, el creador de universo, el infinito, el que es imposible, el soberano, el que dice la palabra de Dios, santo, 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 no solamente 3 veces, sino que hay mensajeros en los cielos que están diciendo santo, santo de la santidad de Dios. Él pueda estar allí y esperarte, como decía Jesús, que cuando llegas a tu habitación y cierres tu puerta y hay intimidad, le puedas decir, Padre nuestro, que estás en los cielos. Sé que es santo tu nombre, pero tú estás aquí ahora y te estás relacionando conmigo como Abba, como papá. Ese es el poder del Evangelio. Y no solamente tú hablas a Dios como Padre, sino hay una manifestación del Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, que viene a nuestra vida, o la persona del Espíritu Santo. Abba, Padre. Y cuando entendemos esto, cuando tienes tú la relación con el Padre, con el Dios creador, gracias a la persona de Jesús, no porque nos merezcamos nosotros, gracias a la persona de Jesús, se te hace fácil no pecar. Se te hace fácil. ¿Por qué? Porque le respetas a Dios.
Porque es tu papá. Entonces comienzas a respetarlo, comienzas a tener una relación con Él. Dejas tu vida de pecado, comienzas a amar a los demás, aunque los demás no te amen. ¿Por qué? Porque tú tienes la relación con el Padre. Y el Padre te va a decir, soy tu papá. Si tú tienes un problema y tú eres pequeño, ¿de quién vas a hablar? Con tu padre. Mira, papi, tengo un problema con mi hermanito. Mi hermanito, tengo un problema. Mira que está a su lado. Mañana puedes tener un problema con tu hermanito. Y a lo mejor un problema gordo. Entonces tú puedes decir dos cosas. O trancas tu corazón contra él y dices, se acabó. Y comienzas a tener un fojo. O le dices, papi, mira el problemón que tengo con tu hermanito. ¿Cuántos han tenido hermanos pequeños o tienen hermanos pequeños? ¿Alguna vez tú has dejado el móvil encima ahí de la mesa y viene tu hermano pequeño, a lo mejor 2 añitos, 3 añitos, agarra el móvil, hace el tiro, lo tira al suelo y te lo parte? ¿Y qué haces tú? ¿Lo agarras por el cuello y lo estrangulas? ¿Le pegas? Dice, más nunca me junto contigo, ya tú no eres mi hermano, te odio ahora. ¿Qué hace? Me está entendiendo, ¿no? ¿Le sigues amando porque es tu hermano? Y vas a tener hermanos pequeños, débiles, inmaduros, que quizás te haga la vida imposible. ¿Me estás entendiendo? No les odias, no les maltratas, no los dejas ver como tu hermano, no. Tú les amas cuando tú tienes una relación con tu padre. Y tu padre te va a decir, es que es el hermano pequeño, tiene unos añitos, ¿qué vas a hacer? Te rompió el móvil, ¿qué vas a hacer? Y tú dices, no, es que lleva 30 años en la iglesia, sí, pero es un inmaduro, es un bebé todavía, no ha madurado. No tiene ese contacto con el padre, ámalo. Tú que eres mayor, tú que entiendes más las cosas, ámalo. Te rompió el móvil, bueno, dime, Señor, yo te compro otro, si hace falta. El padre vela por nosotros, pero tienes que tener esa relación con el Padre. Eso es lo que marca tu vida diaria, esa relación que tengas con Abba, con el Dios de los cielos. De eso se trata. Entonces, cuando la paternidad de Dios tú la llegas a entender y comienza a operar en ti, a través de ti, jamás hablas mal de la familia de los cielos. No puedes hablar mal de nadie, no puedes hablar porque es tu familia. Ya no me alguien te dice, mi hermano, tengo un hermano que es medio así, pero bueno, es mi hermano, ¿qué vas a hacer? Hay que amarlo. Mira que está a tu lado, tírenle un beso con mascarilla y todo ahí. Sí, yo sé que el que está a su lado está bien porque viene con usted, pero el que está más allá, ¿qué? Cuando tú tienes la paternidad de Dios, mire otra cosa que le digo, ¿verdad? No permaneces ajeno a tu familia. Yo sé que hay creyentes que dicen, no, yo soy creyente, yo creo, pero está bien, hay creyentes así, yo lo entiendo de esta manera. Cuando tú haces lo que amas a Dios y tú sabes que Dios es tu Padre, automáticamente Dios te conecta con su familia, te conecta con su familia. No puede haber un creyente que dice, no, yo soy creyente, en mi casa tranquilo. Conecta con el Padre, porque el Padre automáticamente te va a conectar con la familia. Porque dice, ahí es donde vas a tener que soportar, chocar con esto, con lo otro, pero ahí es donde Él nos trata, ahí es donde Él nos sienta a todos a la mesa o al culto y suceden cosas. El Padre es amor, es un ADN espiritual que corre por nuestras venas. El Padre es amor, por eso lo dijo Jesús, Dios es, el Padre es amor. Nos cuesta muchas veces entenderlo, porque con palabras no se puede describir, no se puede experimentar, pero puedes vivirlo. Tú puedes decirle, Señor, yo necesito tu paternidad. Yo quiero que tu paternidad baje en mi vida y que fluya a través de mí. ¿Cómo es esto, Señor? Y Él te lo va a hacer. En el nombre de Jesús pídelo y Él lo va a hacer porque Él anhela manifestarse a nuestras vidas como Padre. No como Dios, como Padre. La mente humana, como le digo, rechaza la idea y cree que si es tu Padre tiene que hacer esto, tiene que lo otro. No. Él te ama, el Padre te ama y te anhela. Y lo que anhela es que tú experimentes lo que experimentó Cristo. Ese es el gran fin a veces del Espíritu Santo, que experimentemos el amor del Hijo. El punto de decir, Padre, hágase tu voluntad. Y lo digo de verdad, sabiendo que tu voluntad es mejor que la mía. Aunque tenga que atravesar ahora el Calvario, yo sé que el hacer tu voluntad me va a llevar a que muchas personas sean bendecidas, a que el mundo se extienda la palabra de Dios en el reino. Por eso Abraham cuando está ahí dice, esta es tu voluntad, yo lo voy a hacer. Ahí está mi hijo Isaac, yo lo voy a hacer, porque sé que esto va a hacer que las promesas que hay sobre él se cumplan. Qué importante todo esto.
dispuestos a hacer tu voluntad, por encima de la nuestra propia. Abraham era un hombre, fue padre y su paternidad llega a nuestras vidas como modelo. Un hombre de fe, un padre en Cristo es un hombre de fe. ¿Te lo crees? Los padres que levantan la mano otra vez conmigo, yo soy un hombre de fe. Quiero ser un hombre de fe. Mire, 10 podría habernos dicho, trátenme de Jehová el grande y sublime. Llámenme santo, santo, santo. Cuando vengan a mi presencia, tiren cosas al aire. Santo, se paren. No. Recuerden mi señorío, soy el Todopoderoso. En mi presencia digan Jehová el grande y sublime. No. Mire, eso es cara a un papel. Eso es cara, a veces hay que nombrar al Señor de los ejércitos cara quizá a una guerra espiritual, cara a alguna situación. Pero Jesús dijo, pero en intimidad, cuando ustedes se reúnan como familia, como mis hijos, ustedes digan Padre, diga conmigo, Padre. Diga Abba. Abba. ¿Qué nombre de guerra ni nombre de nada? Padre Santo, Papá. Somos tus hijos, aquí hemos venido, somos tu familia, en tu intimidad, cuando estés en intimidad, Padre Santo, aquí estoy, te necesito, anhelo esa paternidad, que pueda fluir en mí, que hay tanta gente huérfana, que voy a salir a trabajo mañana y voy a llegar a la oficina y hay huérfanos en todos lados, que fluya tu paternidad a través de mí y que esas vidas sean tocadas por tu presencia. De eso se trata. Entonces, cuando recibimos esta paternidad dentro de nosotros, cuando la entendemos, cuando lo pedimos y clamamos, todo tu interior está completo y rebosa paternidad. ¿Por qué? Porque el amor del Padre fluye a través de ti. Eso también es para las madres, ¿eh? Me están entendiendo perfectamente. El amor del Padre fluye a través de ti. Y es una manera en que la expresión del amor del Padre está recogida en 1 Corintios 13. Esto es un texto que muchas veces mencionamos. ¿Lo conoce, verdad? El amor. En las bodas, en el esposo. Ahorita hay bodas próximas. Pero si algo representa 1 Corintios 13, es el amor del Padre. Es el amor de Dios sobre tu vida, al punto que entregó a Jesús para, no dejando de ser tu Dios, entiéndame usted, sea algo más grande para nosotros. Papá. Y cuando tú recibes esa paternidad adentro, comienzas a ver las cosas diferentes. La paternidad de Dios lo llena todo dentro de ti. Porque el hombre nació huérfano. La mujer nació huérfana. Nuestros hijos nacen huérfanos, necesitados del amor del Padre. Por supuesto el Padre físico, pero más que eso, el Padre espiritual. Y cuando usted lo asume así, cuando usted dice, Padre, enséñame a ser padre. Tú conoces mis errores, conoces mis fracasos, pero tú puedes fluir a través de mí por Jesús, Señor. Para que cada uno de ustedes que se reúnen en este lugar, Jesucristo sin fronteras, puedan alcanzar las promesas de Dios a través de una paternidad que viene de los cielos y que tiene que fluir en tu vida. Por eso es importante el llamado en el pastorado. Porque pastor puede ser cualquiera, pero hay un llamado que viene del Padre. Tienes que unirte a personas que tengan esa paternidad que pueda fluir también a tu vida y las cosas se den. Y eso es lo que muchas veces la gente no entiende. Yo te quise traer estos versos del capítulo 13 de Corintios y con ellos quiero terminar el día de hoy. En la traducción del lenguaje actual, que dice lo siguiente: el que ama tiene paciencia en todo y siempre es, termine la frase, amable. El que ama no es envidioso ni se cree más que nadie. No es orgulloso, no es grosero ni egoísta, no se enoja por cualquier cosa, no se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho. No aplaude a los malvados, sino a los que hablan con la verdad. El que ama es capaz de aguantarlo todo.
de creerlo todo, lo que dice Dios, de esperarlo todo, de soportarlo todo. Solo el amor vive para siempre. El apóstol escribe: llegará el día en que ya nadie hable de parte de Dios, ni se hable en idiomas extraños, ni sea necesario conocer los planes secretos de Dios. Las profecías y todo lo que ahora conocemos es imperfecto. Cuando llegue lo que es perfecto, todo lo demás se acabará. Pablo escribe, ya entrado en años, él escribe esto: alguna vez fui niño y mi modo de hablar, mi modo de entender las cosas y mi manera de pensar eran los de un niño. Pero ahora soy una persona adulta, había crecido en el Señor y todo eso lo he dejado atrás. Ahora conocemos a Dios de manera no muy clara, como cuando vemos nuestra imagen reflejada en un espejo a oscuras. Pero cuando todo sea perfecto, veremos a Dios cara a cara. Ahora lo conozco de manera imperfecta, pero cuando todo sea perfecto, podré conocerlo como Él me conoce a mí. Hay 3 cosas que son permanentes, dice el apóstol: la confianza en Dios, la seguridad de que Él cumplirá sus promesas y el amor. De estas 3 cosas, la más importante. Ponte en pie conmigo hoy. Que podamos fluir en la paternidad de Dios. En este mundo huérfano, falto, es la paternidad la que nos lleva más allá, la que nos sana, la que nos libera, la que nos hace aún amar a nuestros padres si lo hicieron mal, si estuvieron cegados y ellos no supieron verlo. Mi esposa lo decía, ¿verdad? Porque empiezas a ver el amor del Padre fluir en tu vida. Tú puedes pensar: es que mi padre abandonó, pero Dios te acogió. Dios te ha acogido. Dios nos ha acogido a todos. A Jesús muchas veces le hemos abandonado, pero Él nos acoge. Él nos hace vivir por y para Él. Cierra tu corazón conmigo hoy, pon tu mano sobre tu corazón y comienza a decirle: Padre, que tu paternidad venga a mi vida de una manera especial, única, diferente. Espíritu Santo de Dios, entra a cada corazón. Mira sus mentes, Señor. Te pido por los padres el día de hoy que ahora reconocen que quizás no han sabido hacer bien con tus hijos porque les faltó esa luz del Evangelio, esa luz de tu presencia, ese fluir en la paternidad. Quizás no han tenido esa relación íntima con el Padre de todas las luces, el Padre eterno. Yo te pido que ahora en este momento, Señor, tomes el control de su conciencia, su alma, su espíritu. Que mires también sus hijos. Espíritu Santo de Dios, toma tú el control, haz algo nuevo. Revélate a ellos, Señor, de una forma especial. Gracias por sus vidas. Tú les has dado paternidad, Señor. Aquellos que han de ser padres próximamente, Señor. Aún en el futuro, nuestros hijos que serán padres. Espíritu Santo de Dios, enséñanos ya a tener esta semilla de la paternidad en nuestro interior para fluir en esa unción. Padre, gracias por nuestros días. Gracias por los momentos que nos estamos tocando vivir, Señor. Que en ellos tu paternidad pueda fluir a través de nosotros. Para alcanzar a tantos huérfanos, Señor, que puedan nacer de nuevo al agua y al Espíritu. Te damos gracias, Señor, porque tú nos acogiste a nosotros. Tú nos has recibido. Hemos clamado por tu presencia en el nombre de Jesús y tu paternidad fluye en las vidas.